Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a una nueva sesión del curso. El día de hoy, chicos, ya para empezar con un nuevo tema, el día de hoy hablaremos de circuitos lógicos, ¿de acuerdo? Espero se encuentren bien y entonces vamos a empezar con el desarrollo del tema. Hoy hablaremos de circuitos lógicos como lo mencioné anteriormente, ¿ya? Y decimos que los circuitos lógicos vienen a ser la representación gráfica de un esquema lógico formal. Entonces primero empezamos obviamente con nuestra definición, ¿ya? Alguien podría preguntar, profe, ¿dónde está la importancia de los circuitos lógicos? Entonces, solo por mencionar algunas aplicaciones, pues su importancia radica en ello, ¿no? Tiene aplicaciones en el campo de la electricidad, en el campo de la computación y en el campo de la programación por computadora. Entonces, hay distintos campos de aplicación de los circuitos lógicos, ¿ya? Pero nosotros, al nivel que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a relacionar sobre todo con la parte de la electricidad. Entonces decimos, un circuito lógico está compuesto por un único elemento que son sus interruptores o conmutadores. Profe, ¿qué es un interruptor? ¿O qué es un conmutador? Entonces viene a ser la llave que controla el paso o interrupción de la corriente eléctrica y por lo general se está representando con variables proposicionales que usted conoce como P, Q, R, S, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos representar un circuito lógico mediante una variable proposicional, se dan dos casos, ¿ya? En efecto tenemos los circuitos de tipo cerrados, ¿ya? Es decir, donde el foco esté encendido. ¿Por qué foco encendido? Recuerda que lo estamos relacionando con la electricidad. Entonces decimos, su gráfica es, ¿ya? Una especie de una línea, ¿ya? Donde la energía circula desde este punto al otro punto, ¿ya? Y decimos, el foco está encendido significa que la corriente pasa sin ningún problema. Entonces también decimos que el valor de la variable P en este caso es verdadero o 1. ¿De acuerdo? Vamos con el otro caso, es el circuito abierto. En el circuito abierto decimos el foco está apagado. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Si el foco está apagado hay una interrupción. Entonces significa que la energía del primer punto al otro punto no va a poder circular porque P tiene un valor falso o también llamado 0, ¿de acuerdo? Entonces recuerden el lenguaje binario, verdadero igual a 1, falso igual a 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en el caso cuando nosotros queremos representar circuitos ya con dos variables, entonces suceden dos casos, ¿no? Hay dos representaciones. Tenemos los circuitos en serie, ¿ya chicos? Los circuitos en serie, cuya gráfica es la siguiente. Entonces es una línea donde los conmutadores o interruptores están dispuestos de tal manera uno tras otro, ¿de acuerdo? Ya, entonces cuando nosotros decimos un circuito en serie, su representación mediante un esquema es la conjunción de P y Q. Y en el caso de los circuitos en paralelo, entonces observen su gráfica, la gráfica está distinta, ¿cierto? Ahora se dice ya, entonces si la energía va desde este punto, entonces se abre o se ramifica, ya teniendo en la parte superior la variable P, en la parte inferior variable Q, y decimos el esquema es la disyunción de P y Q. ¿De acuerdo, chicos? Y luego vamos a tener la representación de un circuito serie paralelo, que viene a ser la combinación de los dos casos anteriores. Entonces cabe resaltar que todo circuito, ya que todo circuito se puede representar mediante o cualquier circuito me representa un esquema lógico formal, y podemos decir también que un esquema lógico formal ya se puede representar mediante la parte gráfica que vendría a ser el circuito. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes, ¿de acuerdo, chicos? Versión esquema y acá versión gráfica. ¿Ya? Ok, jóvenes, entonces en esta parte del curso nosotros vamos a tener el trabajo que vamos a realizar es distinto, ¿no? Ahora, vamos a emplear dos tipos de planteamientos, o tres, por así decirlo, pero hay dos que resaltan bastante. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces aquí quiero explicarles un poquito esta parte. En la parte práctica, es decir, cuando nosotros ya vamos a desarrollar ejercicios, va a haber preguntas donde nos piden diseñar el circuito dado el esquema, como son el caso de las dos primeras preguntas, y también va a haber el caso donde me piden simplificar circuitos dada la gráfica, ¿cierto, chicos? Entonces vamos con el primer planteamiento. Decimos acá, diseñar el circuito para la siguiente expresión. Entonces tenemos el esquema.
Observe, chicos, observe. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos el conector dominante siempre es el que está libre de todo signo de agrupación. En este caso sería la disyunción débil. Entonces, ¿qué significa que yo tenga una disyunción? Entonces tengo la disyunción de este corchete, ¿ya? Con la variable P. Entonces, profe, ¿cómo se va a representar? Entonces, por lo tanto, yo regreso a la idea de circuito en paralelo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una disyunción, entonces tenemos un circuito en paralelo. Por lo tanto, esto significa que si la energía va a circular desde este punto, entonces va a haber una ramificación, ¿no? Dado el conector de acá, va a haber una ramificación, ¿ya? Entonces, en la parte superior va a estar dentro todo esto, y en la parte inferior va a estar la variable P solamente, ¿ya? Por aquí vamos a colocar la variable P, ¿de acuerdo? Ok, aquí está. De esa forma. Ahora, entonces ya tenemos el conector dominante me indica una ramificación, por lo tanto ya está. Ahora, vamos a la parte de acá. Entonces aquí tengo, si nosotros miramos el corchete, el conector dominante es la conjunción, ¿ya? Y la conjunción significa que el circuito va a estar dado en serie, ¿ya? En serie. Significa que en esta parte va a estar P o Q y en esta parte, ya así, de manera en serie va a estar R, ¿cierto? Entonces vamos a graficarlo de esta forma así, ¿ya? Aquí está. Entonces, de esa forma quedaría el circuito final. Pero si nos detenemos un poco a pensar en esto, aquí tenemos P o Q. Significa un circuito pequeño también dado en paralelo. Entonces, eso significa que aquí va a haber una ramificación, ¿ya? Entonces aquí va a haber una ramificación, ¿ya? Y acá va a estar en la parte superior P, ¿ya? Y en la parte inferior Q, ¿ya? Pero esto cierra hasta ahí nada más, hasta ahí, ¿ya? Y ahora luego tenemos conjunción, entonces significa que esto va a estar dado de esta forma. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Y aquí tenemos la variable R. Por lo tanto, nosotros tenemos la representación gráfica, es decir, a través de un circuito para el esquema, ¿ya? Entonces, de esa forma, chicos, nosotros podemos representar el esquema que está acá. Vamos con el segundo caso, chicos, ¿ya? Vamos con el segundo caso. Entonces, como usted se ha dado cuenta, solamente se pueden graficar mediante circuito las conjunciones y las disyunciones. Ahora, ¿qué pasa, profe? ¿Qué pasa, profesor, cuando yo tengo un bicondicional? Entonces, la teoría hasta el momento no me ha dicho cuál va a ser la gráfica para un bicondicional, ¿ya? Eso, la gráfica directa para un bicondicional no existe. Entonces, ¿qué debo hacer? Obviamente, llevarlo a un equivalente que esté dado en términos de conjunción y disyunción débil, ¿ya? Entonces, recuerden que en el bicondicional nosotros tenemos varios equivalentes, ¿cierto? Y uno de ellos sería, por ejemplo, que está dado en términos de conjunción y disyunción. Por ejemplo, tendríamos lo que dice P y Q, o negado de P y negado de Q. ¿Ya, jóvenes? Por mostrar un equivalente, entonces podríamos tomar el de acá, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, esto ya se puede graficar porque está dado en términos de I y en términos de O. Entonces veamos, conector principal, ahí está, la disyunción, perdón. Entonces, si va a ser una disyunción, entonces recuerden, va a haber una ramificación, ¿ya? Entonces va a haber una ramificación de este tipo que al final se va a cerrar y la corriente va a llegar hasta el otro punto, ¿cierto? De esa forma. Entonces, ahora, si nosotros miramos la primera parte, va a haber ya en la parte superior va a estar P y Q, ya eso significa que va a haber un circuito en serie. Entonces, un circuito en serie, ¿cómo se grafica? Usted ya lo sabe. Primero la variable P, luego la corriente sigue su ruta, y por aquí tenemos la variable Q, ¿de acuerdo? Entonces ya grafiqué la parte P y Q en esta parte superior, ¿ya? O ramificación, entonces nos vamos a la otra parte, ya la parte inferior. Acá tenemos negado de P y negado de Q, lo cual también significa un circuito en serie. Eso significa que las variables están dispuestas de la siguiente manera. Negado de P, continúa, y por aquí va a estar negado de Q.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya tenemos, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos una representación gráfica del esquema P bicondicional Q. Ojo que no es el único circuito correspondiente a ese esquema, porque recuerda que este tiene varios equivalentes, ¿cierto? Tiene varios equivalentes. Entonces, así como este, podemos encontrar otros circuitos que también me representan a el esquema P bicondicional Q. Ahora vamos con el otro planteamiento, chicos, ¿ya? Entonces yo creo que hasta aquí la parte de desarrollar ejercicios resulta muy sencilla, ¿no? Entonces recuerde, solo basta entender que la disyunción es paralelo y la conjunción es serie. Nada más, chicos, ¿ya? Ahora vamos con el segundo planteamiento. Ahora me dan la gráfica, ojo que el planteamiento ahora cambia, ¿no? Ahora me dan, es como si fuera el trabajo inverso, ¿ya? Ahora me dan la gráfica y me piden simplificarlo. Entonces, para este tipo de situaciones o para este tipo de planteamientos, yo necesito, primero, obviamente no lo puedo reducir así de manera inmediata, entonces yo lo debo formalizar, es decir, me dan la gráfica y yo debo convertirlo al esquema, ¿ya? Y una vez que yo tenga el esquema, ya lo puedo, obviamente empleando las leyes de equivalencia lógicas, yo lo puedo reducir a su versión simplificada y luego graficarlo. Entonces, vamos con el primer paso. Yo tengo, ya si usted se da cuenta, yo tengo el circuito. Entonces recuerde que se trata de entenderlo como corriente eléctrica. Entonces vamos a ir desde este punto al punto de acá. Ya, veamos acá. Entonces observa que hay una ramificación, entonces va a haber una disyunción, ¿cierto? Va a haber una disyunción, ¿ya? A ver, disyunción. Ahora, en la parte superior, ¿ya? Hay otra disyunción. Entonces, observe que por esta ramificación va a haber una disyunción de dos expresiones de esta forma. Ahí está. Ahora vamos a poner un poquito más acá. Ahí está, chicos, ¿ya? Ramificación, disyunción. ¿Ya? Pero luego hay otra ramificación, entonces significa que hay otra disyunción. Y en este caso la disyunción es de P y negado de Q. Entonces decimos, ya, perdón, aquí está P. Y aquí decimos O negado de Q. ¿Correcto? Muy bien, ahora nos vamos a la parte inferior. Entonces acá, ¿ya? Acá tendríamos otra vez, ¿ya? Un circuito en paralelo. Por lo tanto, también se trata de una disyunción. Entonces aquí tendríamos QO-R. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y toda esta parte, si usted se da cuenta, y toda esta parte está en serie con la parte de acá. Eso significa que esto yo lo debo agrupar, chicos, ¿ya? Yo lo debo agrupar. Y si está en serie, es decir, ¿por qué? Porque continúa, ya está en serie, entonces lo debe juntar una conjunción. Y en la parte de acá tenemos otra vez, hay ramificación. Recuerda que la energía llega a este punto y hay una ramificación. Entonces, si hay una ramificación, va a haber otra disyunción. Y aquí vamos a tener negado de T o T. ¿De jóvenes? Entonces mira que tenemos ya el esquema correspondiente al circuito. Pero la pregunta es simplificar el circuito. Entonces significa que yo debo simplificar esta expresión y convertirlo a su versión simplificada. Veamos acá. Observen, chicos, ya observen que si usted se da cuenta, aquí nosotros tenemos todos los conectores son disyunciones. Entonces eso significa que los paréntesis, como ya lo habíamos mencionado en los ejemplos cuando desarrollábamos preguntas de equivalencia, entonces eso significa que yo puedo obviar los signos de agrupación. Entonces vamos a obviar los signos de agrupación y a la vez me va a permitir aplicar otras definiciones. Por ejemplo, aquí tengo P, o aquí tengo negado de Q, o Q, o R, ¿ya? Cerramos paréntesis, ¿ya? Solamente estoy quitando el signo de agrupación. Perdón, aquí cerramos corchete, ¿no? Entonces, aquí tenemos la conjunción. Y esto es una parte que usted ya reconoce, ¿cierto? Vamos a emplear la ley de complemento. ¿Qué dice la ley de complemento? T o negado de T, ¿ya? Es verdadero, ¿cierto? Esto siempre va a dar
verdadero. Muy bien. Ahora, observemos aquí, otra vez, ¿ya? Otra vez. Esto significa que yo tengo negado de Q o Q. Entonces, otra vez, empleando la ley de complemento, o perdón, claro, la ley de complemento, eso también da verdadero. Entonces voy a tener, ya, voy a tener acá. Vamos a colocar primero P, luego vamos a colocar a R, ya, a R para irnos ordenando, y luego colocamos a lo que resulta de negado de Q o Q. Entonces, negado de Q o Q, ya saben ustedes que esto me arroja verdadero. Entonces me va a quedar O verdadero, ¿ya? Verdadero. Ya está, ¿ya? Y verdadero. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos a esta parte, ya, si nosotros miramos a esta parte, decimos verdadero o algo, ya recuerden, verdadero o algo, empleando la ley de identidad, verdadero o algo me da verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, verdadero y verdadero, ya, recordando lo que es ya la teoría de verdad formal, verdadero y verdadero me da verdadero. Recuerden que es el caso único para la conjunción, ¿ya? Entonces significa que el resultado o la versión simplificada del esquema original es verdadero, ¿ya? Entonces ahora, la pregunta era simplificar el circuito. Entonces yo ya tengo la versión simplificada, entonces a mí me corresponde graficarla. Ahora, profe, ¿cómo se grafica solamente el valor verdadero? Entonces recuerden lo que decíamos nosotros en la primera parte cuando estudiábamos los circuitos cerrados, ¿cierto? Entonces eso significa que si yo lo quiero graficar, y lo vamos a hacer aquí de manera pequeña nada más, ¿ya? Verdadero significa que la corriente pasa desde el primer punto hasta el otro punto. Entonces si nosotros miramos este primer punto al punto de acá, significa, ¿ya?, que si la corriente circula es verdadero. Por lo tanto, esto sería el circuito simplificado correspondiente al de acá. ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos la solución de la pregunta de acá. Recuerden que es el trabajo inverso al ejemplo anterior, ¿no? Y luego vamos a tener algunas preguntas ya un poquito más teóricas, como por ejemplo la última, que no necesitamos mucha práctica, es decir, no necesitamos mucho trabajo, sino que solamente necesitamos entender dos cosas bastante puntuales. La pregunta es, ¿cuántas llaves y cuántas variables hay en el circuito? Entonces yo tengo que reconocer qué es una llave y qué es una variable, ¿ya? Entonces hemos dicho, los conmutadores son llaves, ¿ya? Los conmutadores es equivalente a llaves y es equivalente a interruptores. Entonces, si a mí me preguntan los conmutadores, ¿ya?, o las llaves, entonces yo debo mirar a cada una de ellas yo debo mirarlo como llave, como conmutador. Por lo tanto, yo voy a contar. Entonces tendríamos una llave, 2, 3, 4, 5, 6. Por acá tenemos 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Entonces, cada punto donde aparece una variable ya se reconoce como llave, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero el número de llaves, entonces vamos a responder por acá, ¿ya? Llaves igual a 10. Entonces tengo 10 llaves. Y la otra pregunta dice, el complemento de la pregunta dice, ¿cuántas variables? Entonces, cuando yo menciono variables, ya yo me refiero a la cantidad, es decir, a las letras, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente aparecen 3 variables. Aparece una variable P, una variable Q y una variable R. No aparece ninguna otra variable. No hay variable S, no hay variable T, no hay variable U. Por lo tanto, entonces solamente aparecen 3 variables, ¿ya? Entonces, chicos, cuando me preguntan variables, no me preguntan cuántas veces aparece la variable, sino simplemente cuántas variables. Por lo tanto, una variable P, una variable Q y una variable R. 3 variables en total, entonces digo, total de variables igual a 3. Entonces ya tengo la respuesta y esta es una pregunta, como lo mencioné, solamente teórica. ¿Ya, chicos? Entonces, por ahora, jóvenes de tercero y cuarto,
Hemos trabajado la parte introductoria y algunos ejercicios, algunos planteamientos bastante básicos de lo que es circuitos lógicos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces no se olvide, por favor, responder a la tarea que se les deja semanalmente, ya con los procedimientos indicados. ¿De acuerdo, chicos?